Buenas tardes tengan todos mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en una clase de teología referente a la profecía, niveles proféticos, niveles de profecía que están enmarcados en la Biblia, en la palabra del Señor, y queremos dar este estudio teológico sobre la profecía. Es una experiencia que usted debe tener y que queremos que usted aprenda. Saludos a mi hermana Carmen, puede ponerse invitada para escuchar este estudio. Dios te bendiga, mi hermana Carmen, Dios te guarde. Nuestro hermano tienen que pedir la invitación para entrar pues al live. Así que, hermana Carmen, hermano Daniel, pueden hacerlo para esperar acá. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Rivas para que pueda opinar. Acá queremos que usted pueda pedir la invitación para entrar al live. Queremos que todos puedan participar, todos puedan. Dios bendiga a mi hermana Nairos, Dios te guarde. Quédate un momento para que escuche este estudio sobre la palabra profética. Y la palabra profética, nos habla la palabra del Señor, está referida bajo diferentes niveles. Estos niveles proféticos es importante que cada uno de nosotros sepa, porque todos ellos tienen que concordar, tienen que estar alineados, si no, no es una palabra segura. Y vamos a la parte o la principal piedra cuando habla en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Ahí la palabra del Señor nos habla lo que el apóstol Pedro escuchó. Él escuchó desde lo alto cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el monte, estaba transfigurado, y allí él oró ante Dios Todopoderoso para recibir esta revelación como testigos de que la voz del cielo en el monte de la transfiguración le habló. Pero eso no era lo seguro, el testimonio de él. Él mismo dice: yo fui testigo, como dice aquí el apóstol, pues cuando él recibió del Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, dice el hermano Pedro, enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Aquí Dios bendiga a nuestra hermana Kenny, Dios te guarde, mi hermana. Y aquí nos vemos, amados, que Él desea que nosotros tengamos como prioridad el primer nivel profético, y dice la palabra en el diccionario, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Es importante acá que nosotros podamos entender que él es testigo de la voz que del cielo se le dijo: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Pero no es la voz autorizada, o no es el primer nivel profético, no lo es. Por lo cual, Dios bendiga a nuestro hermano Javier Bonza. A nuestro hermano Javier, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Entonces, el primer nivel profético, lo dice el apóstol Pablo, tenemos también la palabra profética más segura. Aunque usted sea un testigo, aunque usted tenga sueños, revelaciones, no es la palabra originaria o no es lo primero que uno debe entender. Usted puede leer la Biblia,
usted puede soñar mucho, pero lo más importante acá en la palabra profética, en los primeros niveles de profecía, es esto: la palabra segura, la profecía más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios es la mayor palabra profética, el primer nivel que existe. No hay otro. Todos los demás niveles tienen que ser enmarcados bajo la palabra del Señor. Saludos, mi hermana Carmen. Dios te bendiga. Si quiere, entre al live para que pueda preguntar algo, si usted desea así. Entonces, el primer nivel profético es la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor, aquí nos dice, es la palabra profética más segura, el cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios aquí nos semeja como una antorcha en medio de un sistema de oscuridad. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de este sistema de seguridad? Porque nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 11 de Juan, cuando fue a levantar a Lázaro, él dijo: mira, procuran matarte los judíos. ¿Cómo es que vas a volver otra vez a Judea, a Jerusalén? Y él dijo: el día tiene 12 horas. Y el que anda de noche, ¿verdad?, anda a tientas. No sabe, pero el que está de día sabe lo que está haciendo. Así que, aunque estamos en el otro parte de la noche, sí, él estuvo en el día y al morir él, viene la noche. Nosotros estamos en la oscuridad en las noches. Es la palabra profética de Jesús. Y el apóstol Pablo también, Pedro, lo recalca cuando aquí en el capítulo 1 nos dice que tenemos también la palabra profética más seguro, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo el día va a aclarecer? Cuando Cristo venga. Saludos, amén, al pastor Bonza. Cuando Cristo venga es otro día, pero este día no estamos de noche, en la parte del día, de noche. Y la forma más segura de estar en el Evangelio es la palabra del Señor. Pueden hacer milagros, prodigios, señales, pero lo primordial es la palabra del Señor, es la más segura, y debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este lucero de la mañana es Cristo Jesús. Dice el apóstol Pedro, entendiendo primero esto. Primero tenemos que entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no la puedo interpretar, yo no puedo interpretar la Biblia. Saludos, hermana Trinidad, Dios te bendiga, Trini. Yo no puedo interpretar la Biblia. La Biblia, la interpretación la da el Espíritu Santo, la interpretación la da Jesús, la interpretación la da el Padre. Nosotros no. Entonces, nosotros estamos en un lugar de tinieblas. Y la única manera de nosotros saber las cosas es la Biblia, porque la Biblia es una antorcha, es una luz. Y la luz se tiene que poner en lo alto. Nadie pone la luz debajo de talmud o una lámpara. Entonces la Biblia es una lámpara, la Biblia es una luz en este tiempo de oscuridad. Es la primera palabra profética más segura. Todo lo demás, toda la demás profecía se tienen que enmarcar en la Biblia. No existe que yo tenga un sueño y aunque el sueño crea que yo sea realidad, pero no está enmarcado en la Biblia, tal sueño no es verdad, no es lo correcto, no es lo que uno quiere aprender. Uno tiene que estar atento a la palabra del Señor. Por lo cual, amados hermanos, la Biblia
la palabra del Señor es lo que nosotros debemos poner nuestra atención. La palabra también nos dice en Gálatas, cuando el apóstol Pablo habla referente a la Biblia y a las palabras proféticas o sueños que nosotros podamos tener, dice que si a un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. Escuche bien, aún un ángel del cielo, un querubín, un serafín o un ángel X, que venga del cielo y diga otro evangelio, no le podemos creer. Claro, son cosas extremas, ¿no? Para que el apóstol Pablo puso extremo, para que nosotros entendiésemos que la Biblia, primero, si venga un ángel del cielo, o dice la palabra, o una carta escrita por nosotros, que hoy predico un evangelio y mañana predico otro, no, eso no puede ser. Que hoy usted está diciendo la verdad y mañana usted dice, no, yo me equivoqué de ese evangelio, el evangelio es así, entonces ahí no radica la salvación, no radica la salvación. Dios bendiga a nuestra hermana Aurora, Dios le guarde a nuestra hermana, dé la victoria, amén. Dios bendiga a todos mis hermanos que se han conectado. La gloria del Señor. Entonces yo no puedo tomar la palabra del Señor y echarla a un lado para yo poder decir que yo vi una visión, que un ángel me decía, nada de eso. La palabra dice, como dice hermana Carmen, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces es necesario que nosotros entendamos que la Biblia es la palabra, la profecía más segura que existe. No hay sobre la faz de la tierra, así venga uno, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, como ministro del Señor y diga algo fuera de la palabra, está errado. Todos nosotros podemos juzgar la palabra a ver si lo que está diciendo es cierto o lo que está diciendo no es cierto. Así sea quien sea, uno tiene que pesar todo mensaje que está en un altar, todo mensaje que tenga, tiene que tener un marco que es la Biblia. Si no, no puede, no existe. Por eso, cuando las personas ofenden, salen del marco bíblico. Cuando las personas agreden a otro, sea en internet, sea físicamente, está fuera. Usted no puede hacer eso porque está fuera de la Biblia. Eso no existe. Entonces, la palabra profética más segura es la Biblia. No existe otro marco en el cual nosotros podemos hacer. No existe. Es la Biblia. Por eso el nivel profético, el primero es la palabra del Señor. El segundo nivel profético que nos habla acá la Biblia es las profecías del Antiguo Testamento y las profecías cumplidas en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 13, versículo 14, habla que lo que escribió Isaías se cumplió. Eso da a entender que en el Antiguo Testamento se habló una palabra y que en el Nuevo Testamento se cumplió esa palabra del Señor. Eso se cumple, pero también hay profecías en el Nuevo Testamento que no se han cumplido y que eso es verdad. Tanto le da connotación a la palabra de Dios como Apocalipsis. Por eso, el fundamento de nosotros, como dice en Efesios capítulo 2, versículo, que el fundamento de nosotros son las profecías o los profetas antiguos y los apóstoles. Por eso tomamos las cartas paulinas, las cartas apostólicas, todo eso nosotros lo tomamos estas cartas como un fundamento de la iglesia. El fundamento suyo y el fundamento mío se deriva exclusivamente a las palabras del Antiguo Testamento dichas por los profetas, porque ellos no hablaron la palabra de Dios por hablar, sino que ellos hablaron
guiados por el Espíritu Santo. Fueron tomados para hablar la palabra del Señor. Y aparte, el fundamento de los apóstoles. Ya en este tiempo, los apóstoles son dirigidos para fundar obras, ¿sí? Para seguir el crecimiento o el legado que dejaron los apóstoles, no para fundamentar la Biblia, no es para poner otro fundamento, no. El apóstol Pablo dijo, yo puse el fundamento, ¿sí? Ya está dado para nosotros los gentiles el fundamento y nosotros tenemos que construir encima de esos fundamentos. Y al construir encima de esos fundamentos, no somos apóstoles que fundan bajo la palabra, ya no existe. Ya no existe, pueden haber apóstoles para el crecimiento de la iglesia, pero no hay apóstoles que puedan escribir una palabra y nosotros le vamos a creer. No existe tal apóstol. Ya los apóstoles y el fundamento de la Biblia está hecho. Nosotros los gentiles y los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, incluido Matías, ya que uno de ellos salió y amó más la maldad, el premio a la maldad, y fue sustituido por Matías. Estos apóstoles es el fundamento. De ahí nosotros tenemos que crecer, construir encima. No hay otra manera. Es la construcción que nosotros hacemos. Y si nuestra construcción, amado hermano, es de madera, es de heno o hojarasca, el fuego la probará. ¿Qué nosotros construimos bajo ese fundamento que está en la palabra del Señor? Por eso, el segundo nivel profético está ya dado, que es los niveles de lo que escribieron los apóstoles. Bajo esos fundamentos no existe otra cosa. En Efesios, capítulo 2, habla sobre el fundamento de los apóstoles. Y en Efesios nos habla la palabra del Señor. Capítulo 2. No hay más que alguien venga, no, yo soy apóstol. Usted puede ser apóstol para dar crecimiento de la obra. De ahí vinieron las diferentes denominaciones. Pero poner una palabra por encima de ellos no se puede hacer. Ya está el fundamento. Quiere decir que si yo construyo, tengo que ser dirigido por los parámetros que están en la Biblia. ¿Qué tipo de construcción? ¿Cómo lo debo hacer? Todas estas leyes de la construcción de templos, todas estas leyes de la construcción de templos humanos, de la construcción del templo del Espíritu Santo, tienen que ser ya dado las medidas, las condiciones, cómo debo yo hacer la mezcla, todo eso, qué material debo usar, ya está dado por Dios. Yo no puedo hacer hacer templos del Espíritu Santo a una medida que no es. Por eso, hasta los materiales. El apóstol Pablo, según en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificados la edificación sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiere decir que lo primero es lo que Cristo vino a hacer sobre la tierra. La obra redentora. ¿Y qué nosotros vamos a hacer? Si Cristo dijo una vez, esta manera, cómo nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos actuar, si hay un problema, ¿qué debemos hacer? O si hay enemistad entre el cuerpo directivo, ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Será que nosotros nos dividimos? ¿Será que nosotros vamos a poner al vituperio el que hace lo malo dentro de una iglesia? ¿Qué hizo Jesucristo? Se portó enemigo al que hacía lo malo, empezó a criticar a los demás. Esa es la piedra del ángulo. Esa es la construcción de nuestro templo espiritual. Y bajo esos parámetros nosotros debemos hacerlo. Dice la palabra, y que en todo edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. No está hablando de un templo de bloque, de cabillas, una congregación. No está hablando de eso. Está hablando qué construcción nosotros hacemos, nosotros los líderes,
los pastores, los profetas, ¿qué estamos nosotros haciendo o construyendo como edificio a los hermanos creyentes que están en la iglesia? Desde el nuevo creyente, desde el primer día de nacimiento de un creyente hasta la consolidación como un ministro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué templo estamos nosotros construyendo? ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Esa es una palabra que nosotros debemos dar, porque es una palabra profética. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero ¿qué templo usted está construyendo para el Espíritu Santo? Y si en el templo que usted está construyendo usa materiales como oro, plata y piedras preciosas, usted es aprobado, perdón. Usted es aprobado. Pero si la construcción de su casa, de su templo, usted la construye de madera, de heno o de hojarasca, ese templo será pasado por fuego y todo ese material, aunque puede ser muy linda, puede ser muy acogedora, puede tener muchas decoraciones, pero el material no es apto para construir un templo de Dios. Espiritualmente no es apto para construirlo. Puede ser muy liviano, puede ser muy barato el material, puede ser fácil de construir y de madera. Es más difícil buscar oro, es más difícil conseguir plata, ¿verdad? Es más difícil buscar piedras preciosas, pero esas son las condiciones que Dios pone para construir nosotros el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros, el templo interno nuestro. Así que nosotros debemos mirar realmente eso, cómo nosotros construimos ese templo. En Apocalipsis también habla Juan, de verdad, se dobló 2 veces las rodillas delante de aquel ángel que lo estaba mirando. 2 veces. Es algo que me llama la atención, porque está bien una vez, pero fueron 2 veces que el apóstol Juan se dobló las rodillas del ángel que le mostraba estas cosas. Tanto en el Apocalipsis 19:10 como Apocalipsis 22:8 y 9. Y aquí está Apocalipsis. Jonathan Brito, Dios te bendiga, mi hermano Jonathan, Dios te guarde. Bendiciones para usted. Acá estamos hablando el 22:18 sobre esta palabra profética. Y nos habla la palabra profética diciendo: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá las plagas sobre él, las plagas que están escritas en este libro. Este libro trae muchas plagas, pero se pueden adelantar esas plagas si yo le añado. Es tan grave y tan preciso este libro que si yo puedo añadir alguna palabra más de lo que está escrito allí, todas las plagas que están descritas en el libro de Apocalipsis pueden venir a mí, aunque no esté yo en la gran tribulación. Quiere decir que si yo añado alguna palabra más de lo que está escrito en Apocalipsis, aunque no esté en la gran tribulación, yo voy a tener una gran tribulación personal. Yo voy a tener una tribulación personal. Dios bendiga a nuestros hermanos Aristóteles, al hermano Panadero y a los hermanos de Carúpano. Que Dios los bendiga. Entonces, si yo tomo la palabra de Dios como Apocalipsis y le añado una palabra más de lo que no está en el libro de Apocalipsis, yo estoy añadiendo, haciendo que esas plagas que están allí descritas, que es en el tiempo del Apocalipsis, el tiempo de la gran tribulación, no está en la gran tribulación, pero yo voy a pasar una gran tribulación personal, porque es el pago que deriva esta palabra, que le añadiere, dice claramente, el que le añadiere
Y eso es lo que nosotros debemos estar. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Si yo le añado, voy a pasar una gran tribulación. Y usted dirá, Señor, ¿por qué yo paso esta gran tribulación? Si predicas y le añades, vas a tener problemas. Si tú le añades una palabra más hasta esta palabra profética, vas a estar en graves problemas. Y segundo, amados hermanos, el mismo libro dice, dice claro, si alguno quitare, si yo añado las palabras al Apocalipsis, las plagas que están aquí vendrán sobre mí. Pero si yo le quito las palabras del libro, de esta profecía, si yo le quito, si yo profetizo y le quito o uso la palabra del Apocalipsis sin ninguna revelación, es peligroso esto. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad, de esta ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si yo le quito, mi nombre será borrado. Mi nombre será borrado. Porque todas las plagas que están en ese libro te van a dañar. O no le quites, porque si tú le quitas, no serás salvo. No serás borrado del libro de vida. No tendrás parte de la ciudad de Jerusalén. Es tremendo lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Es necesario que nosotros podamos ver los niveles proféticos, y un nivel profético es ese. Las palabras de la Biblia del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Tercer nivel de profético se divide en tres partes, estos tres niveles, todo dependiendo los profetas del Nuevo Testamento. Lo que nosotros nos da son tres. La palabra nos enseña que en el Nuevo Testamento hay tres niveles proféticos que se puede ver según el ministerio que Dios da, según el ministerio que Jesús da y según el ministerio o el don que el Espíritu Santo da. Así que dentro de la gracia hay niveles proféticos, y eso es lo que vamos a ver, los niveles proféticos que están dentro de la gracia. Ya nosotros pues no podemos entender que existen varios niveles proféticos, pero sí vamos a ir comprendiendo cómo Dios está obrando sobre estos niveles proféticos. Nos dice el Señor en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Estos tres niveles también existen en la palabra profética. Hay esa palabra profética que nosotros estamos hablando acá. Porque dice el Espíritu Santo, en el capítulo 12, 11, el mismo capítulo, dice, pero todas estas cosas lo hace uno, el Espíritu Santo. Y por eso dice, porque a este les dado por el Espíritu, en el versículo 8 del capítulo 12, palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el Espíritu, a otros fe por el Espíritu, a otros dones de sanidades por el Espíritu, a otros hacer milagros, a otro profecía. Entonces el Espíritu Santo puede profetizar y hacer que nosotros profeticemos. No es que nosotros profetizamos. Este es un nivel bajo comparado con la palabra de Dios, y el segundo nivel, que son los profetas y son los apóstoles. Esto no usted lo profetiza. No es como Elías por mi palabra, no. Lo que sale de su boca no lo está diciendo usted.
lo está diciendo el Espíritu Santo. Y eso uno tiene que entenderlo. Amós dice, si Dios habla, ¿quién no profetiza? Así que en el Nuevo Testamento realmente no existe palabra profética, no es como los del Antiguo Testamento, sino que esto es derivado según el Espíritu Santo, según Jesucristo y según el Padre. Así que esta derivación radica es que en el Espíritu Santo, cuando le da una palabra profética, está hablando por el Espíritu Santo a alguien en general para edificación de la iglesia. Entonces, esto significa que el Espíritu Santo, cuando tiene sus dones, y los dones no es todos los días, los dones no es cada momento. En la palabra profética, cuando es un don, es cuando el Espíritu Santo se le da la orden al Padre, el Padre se le da a Jesús, Jesús al Espíritu Santo. Es el nivel profético de la gracia, el menor de ellos. El segundo es cuando hay un ministerio profético, que eso lo da Jesucristo. Ya el ministerio profético está derivado no solamente a la iglesia local, sino a naciones, según como el Espíritu Santo o Jesús, perdón, le diga, le indique a lo que Dios bendiga a nuestro hermano Carlos. Me está pidiendo un favor. Dígame, hermano Carlos. Entonces, el Espíritu Santo da su palabra profética como don. Y Jesús de Nazaret da la palabra profética como ministerio. Esto parece, pero todo concuerda. No puede ser que el Espíritu Santo diga una palabra y que Jesucristo diga, no, eso no existe, no existe. Así que el menor don profético de la palabra profética está hablando acá eso, que dentro de los profetas del Nuevo Testamento ya no va a haber una palabra para nadie, sino que la palabra profética se repite porque ya está escrita. No es que va a haber otro apocalipsis, no va a haber, no, ya la palabra de Dios está escrita. Y el Espíritu Santo, como le va a dar don profético, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Y tiene que haber una palabra profética individual del Espíritu Santo a la iglesia. Así que esta palabra profética tiene que tener edificación, tiene que tener exhortación, tiene que tener estos parámetros. No puede ser una palabra profética sin edificación, sin una consolación, sin una... Tiene que haber esa palabra, porque la palabra profética del Antiguo Testamento es muy diferente a del Nuevo Testamento. Son totalmente diferentes. Ya nadie va a hablarle una palabra nueva, sino que lo que está escrito, el Espíritu Santo se lo da a revelar a las personas. ¿Qué es lo que da a revelar el Espíritu Santo por palabra profética? Es lo que está escrito, pero lo hace en forma profética. Si estás apartado, Dios te exhorta y con eso te edifica y con eso te consuela, pero lo hace en forma profética. Alguien puede predicar la palabra de Dios y también te lo da igual, pero hay gente que le gusta es no escuchar la palabra, pero la palabra sí edifica, sí consuela, sí, también exhorta. Y el Espíritu Santo, por medio del don profético, también lo hace. Y la más segura es esta, pero nadie quiere escuchar, sino donde se mueve el don profético, porque no quiere entender la palabra de Dios, no quiere buscarla al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, pero Dios hace en diferentes maneras. También dice la palabra de Dios como ministerio
dentro de los ministerios, según Efesios capítulo 4, habla que hay como ministerio apóstoles, profetas. Entonces, como ministros hay profetas. ¿Y qué hace un ministro como profeta? Tiene que estar unido al apostolado, tiene que estar unido al evangelismo, porque va a fundar. Siempre el apóstol Pablo se hacía rodear de evangelistas y de profetas para fundar, porque son para fundar. Tienen que ir. Dios bendiga a Luis Manuel, mi hermano pastor, Dios te guarde. Tiene que ir a fundar, tiene que ir a crear nuevas obras. ¿Y cómo se hace esto? Por medio del ministerio profético. Tiene que ir a donde Dios indica que tiene que ir. Ya ahí no hay consolación, exhortación, ya eso es para las personas personalmente. Pero el ministerio profético es para dirigir la obra, que es diferente. Quiere decir que el ministerio profético es para dirigir a los líderes, no a los hermanos. Entonces, los hermanos que están en una iglesia son dirigidos por el don, pero los líderes, ahí está un asunto muy problemático, porque los líderes no quieren escuchar ni aceptan el ministerio profético. Pero esos líderes necesitan corrección. Todo líder necesita que se haga una corrección. Y si hay una persona que está dentro del ministerio profético, tiene que escucharlo. Ahora, si está más abajo, una oveja, tiene el don profético, no lo va a escuchar. Pero sí, por eso los líderes no les gusta reconocer el ministerio profético, porque está a la par. Y dentro de los ministros tiene que haber corrección. ¿Dónde se dirige la iglesia? ¿Para dónde se dirige? ¿Qué es lo que el líder tiene que hacer? El líder no es profeta, me imagino. Y el líder necesita orientación a lo que se va a hacer. Así que el ministerio profético va dirigido a la dirección de la iglesia. Porque yo, por mi parte, no soy profeta, pero yo escucho al ministerio profético y me dirijo conforme a la palabra que ellos dan para la iglesia. Ahí no hay, por supuesto, consolación. No hay, porque está direccionando. ¿Quién dirige una organización? El mismo Cristo. Cristo es que dirige su iglesia. Cristo dirige los parámetros. Pero nosotros nos volvemos soberbios. Nos volvemos vanagloriosos. Nos creemos perfectos. Y no dejamos que el ministerio profético funcione para que no nos dirija a nosotros. Pero yo deseo, yo personalmente, que el ministerio profético me dirija, que el ministerio profético me ayude, porque ¿quién gobierna la iglesia? Cristo. Cristo gobierna la iglesia bajo 5 ministerios. Y eso es lo que la iglesia debe entender. Así que el ministerio profético está a un nivel ministerial para dirigir la iglesia. Ya no es un ministro profético para alguien en personal. Se puede hacer que tenga, pero un ministerio profético dirige la organización, porque es la voz de Dios para dirigir. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Se dejaba dirigir por los profetas. En Antioquía, el mismo Pablo fue tomado por el Espíritu y fue dirigido a hacer la obra apostólica por medio de los profetas que estaban allí. ¿Quién escoge a los demás líderes? ¿Quién habla sobre? ¿Acaso lo escoge un pastor? ¿Será que tiene esa autoridad de parte de Dios? ¿O es por medio de la palabra, como dijo Pablo a Timoteo, que había una palabra profética y la imposición de las manos de él? No fue él que profetizó sobre Timoteo, fue un profeta. Sobre él también fue un profeta, y sobre Bernabé, sobre Sila y sobre toda persona que dirige o que tiene un ministerio.
tuvo que venir una palabra profética para dirigirlo a hacer la obra del Señor. Y estos profetas, que son ministros del Señor, dirigen, van allá, hablan con el pastor. Así nosotros trabajamos. Van y hablan con el pastor, estás haciendo esto y esto, estás dirigiendo. Ellos son, porque son la boca del Señor. En Ezequiel dijo que era como los ojos que ven al enemigo, como atalayas que se suben a una torre y ven al enemigo. Así son los ministerios proféticos. Ellos dirigen, vamos a ayunar. Viene una situación difícil, vamos a vigilar. Pero hoy en día los ministros del Señor no les gusta el ministerio profético, porque si estuviera el ministerio profético, no estuvieran golpeando al aire. Es necesario ese ministerio profético. Y por último, o por primero, porque el Padre, según nos habla Romanos 12, en Romanos 12 también nos habla la palabra del Señor sobre el ministerio profético del Padre. Y ahí el ministerio profético del Padre nos habla el Señor sobre capítulo 12 y nos habla en el versículo 3 y nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Una medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios mandó al Espíritu Santo porque la fe es un don. Y Dios le mandó al Espíritu Santo para que diera la fe a cada uno. No todos tienen la misma fe. Y eso no es porque uno tiene más creencia o uno es menos incrédulo que otro. No, es un don de Dios, dado por Dios por medio del Espíritu Santo como un don de fe. Así que uno tiene un don de fe. Pero le manda Dios a decir a los profetas que si tú dices una palabra, tiene conforme a la medida de fe. Y eso lo podemos tener aquí. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros unos a los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Y quién da esa fe? Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Ramón Pinto desde Brasil. ¿Quién nos da esa fe para profetizar? Dios. Quiere decir, amados, que cuando el apóstol Pedro recibió del Padre una revelación profética, que el que estaba delante de él era el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le estaba diciendo a todos aquellos que recibió una revelación, y eso lo dijo el mismo Jesús: no te reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Hay palabras proféticas que solamente lo revela el Padre. Entonces, dentro de los ministerios, tanto el don profético como el ministerio profético, hay profecías directas del Padre. Y esto es importante que la gente entienda. Hay palabra profética directo del Padre. Por eso aquí nos está diciendo en nuestro Señor Jesucristo, por esta palabra, no pide permiso al pastor o pide permiso a un líder para dar una palabra profética. No, aquí está hablando, úsese conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y lo dice claramente: si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Fíjense que todo lo que está hablando aquí, conforme a la medida de fe, pero los demás dones de Dios no es por fe. El único don de Dios que es por fe es la palabra profética. Yo creo que Elías recibió del Padre y lo tenía que hablar, lo tenía que decir, porque él lo recibió del Padre.
Así que cuando alguien recibe del Padre, no necesita ningún tipo de autoridad. El apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron golpeados 40 azotes menos uno para que no dijera. Y ellos le dijeron, no puedes hablar en ese nombre. Y ellos dijeron, yo sé que ustedes tienen autoridad. Ustedes son autoridad porque viene de Dios esa autoridad. Pero es mejor obedecer a Dios. Escuche bien, no está hablando del Espíritu Santo. No está hablando de Jesús. Está hablando que ahora yo recibo una revelación del Padre. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. La autoridad ahora de esa revelación que recibía Pedro venía del Padre. Él no tenía que pedir permiso ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a ninguna autoridad, porque eso es una revelación directa del Padre. Así que dentro del ministerio profético hay revelaciones que vienen del Padre y eso es una operación que viene de lo alto. No nos pertenece a nosotros, sino a Dios. Porque aquí nos habla la palabra del Señor. Que el de servicio en servir no necesita fe. En la enseñanza, el que enseña en la enseñanza, en la exhortación, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos ellos llevan fe, pero no producen, ejercen sus dones del Padre por fe. El único que lo hace es la palabra profética. Así que el de servicio, si tu trabajo en la obra del Señor es de servir, sirve, no te quejes. Porque eso no viene del Espíritu Santo, eso no viene de Jesús, eso viene del Padre. Y la palabra nos dice aquí que el que enseña en la enseñanza, no te pongas a ser evangelista, no te pongas a ser pastor, o no te pongas a hacer otra obra, sino la que Dios te da. ¿Qué es la que Dios te da? Enseña en la enseñanza. El que reparte se queja, yo doy para la torta, yo doy para aquello, pero a mí no me da nadie. No, no te quejes. El que reparte, Dios te dio la bendición, te bendijo en la tierra para repartir. O tú quieres estar en la condición del que recibe. Tú estás en la condición del que da. Así que no te quejes delante de Dios, porque eso no es bueno. Si Dios te bendice, reparte con liberalidad. Es lo que Dios manda. Así que esta parte en cuanto a la palabra profética del Nuevo Testamento va derivada, entonces, depende de dónde es la fuente. Si la fuente profética es del Padre, es primero. Si la fuente es de Jesucristo o de la fuente es del Espíritu Santo. Así que se puede profetizar directo del Padre, o se puede profetizar con Jesucristo, o se puede profetizar por medio del Espíritu Santo, como don. Entonces, como don, como ministerio y como operación. Estas tres cosas son importantes que la iglesia entiende, pero ninguna de ellas se contradice. No hay ningún tipo de contradicción para estos profetas. Si hay una palabra profética, tiene que ver una igualdad. No puede decir, no, que el Padre me dijo y el Espíritu Santo dice otro o Jesús dice otro. No, todos tienen que ser iguales porque todos derivan del Padre, todas. Pero hay momentos que el Padre le deriva a Jesús y Jesús puede decirle, Espíritu Santo, hazlo. O hay momentos que yo lo hago. O hay momentos que el Padre dice, yo lo voy a hacer. Pero ellos tres concuerdan. No puede ser que hoy te diga una cosa y mañana te digan otra. Eso no existe. No hay tal cosa referente al Espíritu de Dios. No hay. Así que cuando usted vaya a profetizar, Dios es el que lo va a usar. No usted va a usar a Dios. Es Dios. El instrumento que Dios usa somos nosotros.
Así que no es usted el que va a profetizar, sino el instrumento que Dios va a hacer para profetizar. La cuarta es cuando uno adora a Dios. La adoración a Dios es importante, porque cuando usted alaba a Dios, cuando usted glorifica a Dios, cuando usted exalta a Dios, ahí viene una palabra profética. Y ahí lo conseguimos en Apocalipsis capítulo 19. Ahí en Apocalipsis capítulo 19 está esta adoración que hizo el apóstol. Dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 10. Yo me postré a los pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hablar de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo hizo Juan. Juan hablaba de Jesús. Cuando alguien predica, hable de Jesús. Ahí está el espíritu de la profecía. Y eso indica, amados hermanos, que cuando usted alaba a Dios, adora a Dios. El ángel le mandó, no me adore, adora a Dios. Porque ahí radica el espíritu de la profecía. Habla de Jesús. Y entonces Juan, el ángel, le enseñó a adorar, porque por medio de la adoración es el cuarto nivel profético, la adoración. Cuando usted adora, cuando usted alaba al Señor, hay un nivel profético muy importante que usted debe conocer y que toda la iglesia debe conocer. Por eso cuando hay alabanza, hay gente que empieza a profetizar porque se desata una palabra profética en medio de la adoración. También la habla Apocalipsis capítulo 22. Aquí en Apocalipsis capítulo 22 también habla sobre esta adoración. En el 8 y 9 dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. 2 veces. Juan adoró una vez y le dijeron que no. Y al finalizar toda la palabra profética, volvió a doblar sus rodillas para adorar al ángel. 2 veces. Eso, el ángel estaba, pero ya te dije una vez. Y le dijo, pero él dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Escuche, tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra del libro, adora a Dios. 2 veces el ángel le manda adorar a Dios. Quiere decir que cuando usted ve un ángel y le pide que le adore, no lo adore. A Jesús también un ángel le dijo, adórame. Le dijo, no, yo no puedo adorar. Juan lo hizo 2 veces. Y 2 veces el ángel le dijo, no me adores, adora a Dios. En medio de la adoración, en medio de la alabanza, quizás Dios te profetiza y quizás Dios te bautiza en lenguas. Yo cuando canto a Dios, siento correntazo, porque ahí hay una palabra profética. Adora a Dios, llora, quebrántate. La adoración es importante, amados hermanos. Adora, en medio de los problemas, adora. Levanta tu mano, abre tu boca y salga de tu labio una adoración que honra en el nombre de Cristo. Ahí hay una palabra profética. Si tú no sientes a Dios, adora. Empieza a cantarle, a adorarle. Empieza a quebrantarte. Y vas a ver que vas a experimentar algo muy grande, que ninguna música en el mundo, ningún tipo de género de música puede hacer cuando tú adoras a Dios. Adora a Dios y vas a ver la excelencia de la música.
Adora a Dios y vas a sentir como ríos de agua viva dentro de ti. Adora a Dios para que veas una gloria que va a descender sobre ti. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso el ángel le dije, no me adores a mí, adora a Dios, adora a Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. En medio de la prueba, adora a Dios. En medio de la circunstancia, adora al Señor. En medio de tantos problemas y dificultades, adora al que vive y reina por los siglos de los siglos. Adora al Señor. Bueno, amados hermanos, hemos llegado al final de este estudio de teología sobre los niveles de la profecía. El nivel 1 es la palabra. El nivel 2 es el fundamento que dejó el Señor sobre los profetas y el Nuevo Testamento. Nivel 3 son los niveles proféticos que puede operar en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y nivel 4 es en medio de la adoración. Adora. Vas a sentir una gloria. Adora. Dios busca que le adoren. Tales adoradores busca Dios, que le adoren en Espíritu Santo y en verdad. En espíritu y en verdad. Adórale. Porque de ahí deriva todo. Adórale. Vas a sentir algo maravilloso. Algo poderoso. No es la música, no es la letra, es tu adoración. Es tu actitud cuando tú adoras. Es lo que va a romper paradigma. Es lo que va a hacer que tu espíritu se ligue con el Espíritu de Dios. Va a hacer que Dios escuche de los cielos y descienda. Dios busca a esos adoradores. Adórale. Que ahí está un poder sobrenatural. Adórale. Gloria a Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendigo pues a mi hermano Daniel. Dios te bendiga, Daniel Rivas. Dios te guarde. Que este estudio sobre niveles proféticos pueda ser de mucha bendición delante de la presencia de Dios. Una vez, yo quiero contar esta anécdota, este testimonio. Estaba yo con el hermano Daniel Rivas en Caripito. Ya habíamos terminado la actividad, estábamos gozosos. Él había predicado un congreso de jóvenes allá en una cancha techada. Y todo cansado, yo estaba agotado, dije entre mí, yo quiero llegar a la casa y acostarme a dormir. Y llegamos a la casa a descansar, a la casa de los familia Doni. Habíamos comido y estamos prontos para dormir y nuestro hermano Daniel toma una guitarra. Me dice, pastor, vamos a adorar al Señor. Yo dije, Dios mío, no, yo quiero dormir. Mas él comienza a adorar y eso me contagió, hermano, y fue una adoración maravillosa. La gente salía a la calle. Yo sentí una presencia maravillosa, maravillosa. Y eso me dio una paz cuando dormí. Porque yo quería era descansar en la cama y Dios me dijo, vas a descansar en mis brazos. Es diferente, hermano. Aunque dormimos poco, yo venía manejando con una alegría y venía cantando porque la adoración rompe todo, hermano. Toda lógica, toda cosa que usted pueda pensar. La adoración es algo poderoso, poderoso, hermano. Experimente eso. Y va a haber una gloria, algo hermoso. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido una bendición poder explicar los niveles proféticos. Que esta clase haya sido de bendición a todos. Dios les bendiga y Dios les guarde.